Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Muy buenas amigos de Travesía Agropecuaria, de nuevo en otra cita más con ustedes para conocer otro modelo productivo. Pero antes, déjenme contarles que estamos en la zona rural de Villavicencio. Allá, en la falda de la cordillera, se alcanza a divisar la ciudad. Y nosotros estamos aquí generando este programa desde la vereda Barcelona. Y ahí, el inconmensurable mar verde de las llanuras colombianas. Y como es menester de este espacio periodístico fomentar los diálogos y saberes del campo, esta vez vamos a mostrarles un modelo avícola que surgió en época de pandemia, como muchos emprendimientos lo han hecho. Y con la creatividad y el ingenio de este productor que visitamos en esta ocasión, este proyecto se ha ido ajustando poco a poco ante todas las dificultades. Nos pareció un digno ejemplo para compartirlo con ustedes. Un ejemplo de las personas que no desfallecen ni claudican ante las contrariedades y dificultades que se pueden presentar en estos proyectos avícolas. Porque hay que decirlo, la avicultura no es sencilla. Y si de los errores se aprende, de las dificultades se aprende mucho más. El que persevera alcanza el éxito de sus propósitos. Bienvenidos a Travesía Agropecuaria. Yo tenía una empresa de 3 años que había creado, que yo vendía postres, gelatinas, yogures a los colegios de la ciudad de Villavicencio. Ya llevaba 3 años de emprendimiento, teníamos 5 empleados, nos vinimos hacia el área rural buscando un poco más amplio para montar la empresa y nos cogió la pandemia y cerramos la empresa y no había a quién venderle porque lo primero que se acabó fue los colegios y universidades. A la fecha del día de hoy, 16 de junio del 2021, todavía no han abierto los colegios y universidades, esa empresa sigue parada. Arrancamos con el proyecto de las aves, más o menos a principios de abril, cuando ya podíamos salir, yo podía salir a hacer las compras, a hacer las cosas, y empezamos a usar los espacios disponibles para tener aves. Entonces compré 20 gallinas ponedoras de un día de nacidos y 30 pollitos de engorde. E iniciamos el proceso. Año y medio después ya tenemos más o menos unas 500 aves en postura tipo criolla tradicional, unas 40 gallinas ponedoras de las rojas y más o menos unos 80, 90, 100 pollitos criollos, y aparte tenemos unos 200 pollos de engorde de los blancos que ya son tipo semicriollo, que son a más de 60 días. Entonces, como se puede dar cuenta, una ha sido un proceso largo, tedioso. Y hemos ido creciendo y avanzando. Ya hoy en día tenemos más o menos unos 120 clientes que diariamente semanalmente puedo mover 50, 60 pollos, se puede mover a la semana. En un fin de semana puedo venderme 20, 30 pollos, gallinas criollas, pollos criollos. Entonces todo ha sido un proceso de aguantar, de sostener la clientela, de mantener la calidad de los productos. Yo me refiero a calidad de los huevos de que vendemos acá, que son huevos, que son gallinas que están en libre pastoreo relativamente, semiestabuladas, podemos llamarlo así, porque ellas tienen que estar un tiempo enjauladas en el galpón que usted puede observar. Ahí duran más o menos como hasta las 10:30 de la mañana, 10, ya después salen a pastoreo, salen por el corredor hacia abajo, como usted se puede dar cuenta, salen a comer pastico, tienen sus gallos, se entretienen, van a escarban, se revuelcan, y en la tarde ya retornan nuevamente al galpón a dormir, en un lugar seguro, y ahí les dejamos de luz hasta las 9 p.m. para que coman, para que tomen agua, porque ya estando afuera no comen ni toman agua. Eso sí, van y ponen huevo y salen otra vez. Antes de la hora del pastoreo, las gallinas están a la expectativa y ansiosas por salir del galpón. Y cuando la compuerta se abre, expresan toda su felicidad. Las gallinas se suplementan en el pastoreo y mientras lo hacen, esto les permite expresar
sus instintos y allí pican y son felices. En la mañana les picamos el bore, ya están pastoreando, les bajamos hojas de plátano, yuca, que ayer arrancamos yuca. Debemos decir que el bore y el forraje que se les suministra las alimenta, mas no les proporciona los nutrientes necesarios para que alcancen una postura ideal. Por ello, la importancia de suministrar el alimento concentrado de postura diariamente. Desde luego, el bore y demás forrajes le proporcionan los carotenos y otros elementos donde la producción de huevos obtiene las características de un alimento orgánico sano y de buen sabor. Sin embargo, siempre hemos insistido en esto. Si usted desea buenos rendimientos en postura de huevos, debe proveerles las proteínas de la soya y otros ingredientes naturales que traen los alimentos concentrados para gallinas en postura. Como usted puede dar cuenta, los pollos criollos también están allá, hay unos que están encerrados porque pues, no podemos tener tanto porque se vuelven muy estresantes, molestan mucho a las gallinas. Entonces esos pollos también se crían, se les da bore, como usted puede, se les da maíz, concentrado, el levante. Entonces eso también influye en la calidad de los alimentos. Están haciendo 2 recogidas de huevos, una a las 11 de la mañana y otra tipo 5 de la tarde, ya cuando las gallinas vuelven y entran, ya cuando se van a dormir. En las tardes, en la tarde 4 o 5, ahí llenamos los alimentos, ponemos aguas porque ya llegan a dormir. Entonces ya llegan, comen y se acuestan a dormir, eso es lo que hacemos nosotros aquí. Se les deja alimento casi para todo el día alimento, se les deja la mediodía y en la mañana ya queda poquito y a la tarde vuelve y se recarga. Tengo una pregunta, don Fabián. Bueno, nosotros hemos visto a lo largo de las imágenes que hay gallos que están conviviendo con las gallinas. Bueno, los huevos obviamente deben salir embrionados, pero como salen a la venta prontamente y al consumo prontamente, no hay dificultad en eso, ¿verdad? Los pollos los tengo más que todo como para que hagan felices las gallinas, como el cuento. Porque la cantidad de gallos que hay no alcanzan a cubrir la cantidad de gallinas. Si yo quisiera tener huevos fértiles, me toca disminuir la cantidad de gallinas, seleccionar las gallinas que queremos para cada huevo fértil. Igual, si tú coges una producción de un día y tú la incubas, te pueden salir de 100 huevos, 30, 50 machos, es decir, 50 pollitos. 50 embrionados. Sí, embrionados, por decir así. Pero no es el negocio de nosotros. Entonces es como para que las canten, para que las estimulen. La verdad no he visto la primera gallina que se me enclueque con los pollos, la verdad no, ninguno. Lo que llevan con ellos, ninguno se ha encluecado. Y el pollo que usted pudo ver que es el semicriollo, que es el pollo blanco, criado a más de 50, 60 días, que es lo que hacemos nosotros, se levanta igual como un pollo de purina, exactamente igual. Su pollo llega de un día, se recibe un día nacido, un proceso con las calentadoras, se le da un preinicio, el inicio, llega el inicio del engorde. Llegan a un punto de más o menos, están como unas 4 libras y media, ahí empezamos a dar maíz y empezamos a alargar el tiempo de crecimiento del pollo. Ya no lo ponemos así tan que se coma todo, ¿no? Sino que lo dejamos crecer. ¿Para qué? Si yo echo 200 pollos, me salen 200 pollos el mismo día. ¿Yo qué hago con estos pollos si no tengo dónde vender? Entonces los dejo que se vayan creciendo. Y empezamos a matar los más grandes. Entonces llegamos al día 55 y empezamos a matar pollos de 5, 6 libras. Se van quedando el resto, entonces vamos así sucesivamente, vamos matando. Entonces tenemos pollos de una excelente calidad, donde ya tienen más de 50 días, 60 días de crecimiento, donde ya la carne no es carne babosa, sino es carne como tal. Si tú coges un pollo de 40 días y lo sacrificas, vas a encontrar que la carne es babosa, no está bien formada, es como una baba, que no tiene sabor, que la verdad no es muy bueno. Y aquí tenemos pollo que tiene muy buen sabor, muy buena calidad. El sabor bueno, la piel también se ve una piel amarilla, bien bonita. Comentaba fuera de cámaras que la producción de huevos se le había caído debido al paro. Se acabó la venta del alimento concentrado para ponedora, ¿no? Entonces le tocó a usted improvisar, ¿no? Relativamente hay varios factores que influyeron mucho en la producción de los animales. El primer factor que fue, creo que el más culminante, fue el factor clima. El segundo factor porque empezó a llover bastante y la gallina sufre cuando llueve, se alborotan las enfermedades, la humedad las dispone. El segundo factor que fue, pues la influyó bastante fue el alimenticio, porque pues me tocó bajar la cantidad de concentrado que comían. Yo les daba un bulto de concentrado diario para ellas nomás y pasé a bajarle la mitad y a mezclarlo con maíz, darle más maíz concentrado para sostenerlas. Entonces, claro, no llega el requerimiento nutricional, la gallina no pone.
ponen al segundo, tercer día, entonces eso baja la producción, se cae. Don Fabián tardará algún tiempo más en volver a llegar a punto de equilibrio productivo con sus aves y un punto de equilibrio financiero, pues es un proyecto que lo apasiona y no se va a rendir hasta obtener sus metas. Y de nuevo, gracias amigos por quedarse hasta el final de este video. Disculpen las pautas publicitarias, pero es la manera de sufragar algunos gastos que tenemos para realizar este espacio periodístico. Gracias por su comprensión. Agradecemos a todos los que se suscriben a nuestro canal de Los Llanos apoyando Travesía Agropecuaria. Les invitamos a darle like a este video y a comentar y de esta manera también nos apoyan. Los que no se han suscrito les invitamos, es gratis y entran a apoyar esta labor periodística. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto amigos.